Yo creo que yo voy a estar listo para acompañar a otras personas cuando mi duelo termine. El duelo empieza con la pérdida Ujú. y termina con la aceptación total de la realidad y termina con un proceso donde naturalizas lo que pasó, porque es natural, todos vamos a morir. Nada más que en el caso que decías tú, donde se te adelanta un hijo, batallas un poquito más. A mí me tocó despedirme de mi papá hace muchos años cuando tenía él 64 años de edad. Y tú lo ves y lo justificas, dice, bueno, ya tenía 64, que es muy joven para morir, en mi Estaba punto muy de joven, vista. claro. Pero mi papá se fumó la vida. Se murió de efisema pulmonar por Ujú. fumar 40 años de su vida, fumaba un cigarro tras otro. Entonces el cuerpo le cobró la factura y falleció. Entonces cuando lo racionalizas, dices tú, bueno, se murió de fumador, él se generó su problema, se murió joven. Y dices, y es mi papá. Lo natural es que Es lo los que hijos decíamos, enterremos a los padres, no, no al no al revés. revés. Entonces, cuando es una muerte de imprevisto, así como te comenté la de Rolando, cuando es un hijo, entonces te voltean todo el esquema mental de lo que tú crees que estás preparado que va a suceder. Hola, ¿qué tal? Soy Miriam Sandoval y soy la host de Guardianes de Recuerdos. En este programa quiero que me acompañes para comprender de una manera humana el propósito de la vida a través de una serie de conversaciones íntimas. Quiero que tú y yo aprendamos temas como la tanatología, la cultura del grupo Mausoleos y cómo nos estamos relacionando con la comunidad. Este es un espacio seguro donde hablaremos de mitos y realidades, de lo que todos atravesamos a partir del duelo de un ser querido. Estoy muy contenta de tener como invitado a Rodrigo Tena. Él es abogado de profesión, además de empresario, con una carrera sumamente exitosa participando en diferentes sectores con su expertise. En este episodio platiqué con Rodrigo sobre cómo el perdón también nos libera, las herramientas para atravesar el duelo, el amor de los hijos y cómo mantener un diálogo positivo después de una pérdida. Este episodio no tiene desperdicio porque la historia de Rodrigo es muy conmovedora y llena de aprendizajes. Te dejo con Rodrigo Tena. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Estamos muy agradecidos, muy contentos este día porque tenemos la oportunidad de conocer una historia de un joven empresario chihuahuense que es muy conocido en el ámbito no solamente corporativo, sino también de la sociedad civil organizada, con una trayectoria muy humanista y que ha vivido una de las experiencias más difíciles que la vida nos puede confrontar. Bienvenido, Rodrigo Tena, muchas gracias por Muchas tu gracias. espacio en la agenda, que sabemos que siempre está distraída en ocupaciones corporativas y que hoy pues nos la regalas un ratito para hablar de estos recuerdos que te han hecho y que te forman como actualmente podemos percibirte. Muchas gracias por la invitación y sobre todo muchas gracias por lo de joven. Ya pasé los 50 años, acabo de pasar los 50 años, pero gracias por lo de joven. Pues estoy a sus órdenes, todo lo que podamos compartir aquí en este podcast, que, que es un tema no sencillo, no voy a decir difícil, pero no sencillo porque venir a compartir cosas íntimas es con la única finalidad de que el que escucha o el que ve el podcast le pudiera servir algo de esa poquita experiencia que tenemos y esa poquita resiliencia que hemos logrado juntar. Entonces, no importa cuánta gente nos escuche, si después de esta plática a una persona le sirvió, la meta ha sido cumplida. Ese es uno de los fines principales que Guardianes del Recuerdos y la cultura de mausoleos conciben este espacio, fíjate, el dar la intimidad, pero la proximidad con aquellos que se ven reflejados en nuestras historias. Rodrigo, platícanos un poquito como contexto. Tú eres abogado, esa es tu formación, ese ha sido tu propósito de vida de manera Mi propósito de vida ha sido total. siempre ayudar Sí. y la abogacía ha sido el medio para ayudar. Yo siempre me he considerado una persona muy, muy ayudadora en lo que se necesite y me dediqué pues desde muy joven litigué en principios de mi carrera un poco y después me enfoqué un poquito más a derecho corporativo, a las empresas en el despacho en el que he trabajado todos estos años, donde fui socio. Nos dedicamos 100% a las empresas, todo tema laboral, civil, mercantil, empresarial, corporativo, laboral. Y esa ha sido mi manera de ayudar, entre otras cosas, porque cuando te involucras en el quehacer de las empresas que son socialmente responsables te invitan
a colaborar con las asociaciones que ellos apoyan. Y hemos tenido la oportunidad de apoyar en temas de salud, educación, deporte, cultura, patrimonio histórico, seguridad, entre otras, ¿verdad? Afortunadamente es un privilegio. Uno de los mayores capitales es el tiempo y poderlo dividir hace también elegir ciertas prioridades. Y entre todo lo que tú nos platicas, la familia ocupa un espacio muy importante. El más importante. ¿Cómo está concebida tu familia actualmente? Y bueno, ¿cómo inició tu vida también ya como padre de familia? Yo me estrené como padre de familia a los 28 años con mi hija Valeria, que ya tiene 23, para que das cuentas, acaba de cumplir. Después Rodrigo, que tiene 21 años. Rolando, que falleció a los 16, que es de quien vamos a hablar primordialmente, y que ahorita tuviera 18. E Isabela, que es la más chiquita de 15 años. Eso es mi paternidad, una paternidad muy linda y muy satisfecha. Una edad complicada con los jóvenes entrando a una madurez, a una adultez temprana. Toda la adolescencia es complicada, pero es tan complicada como el carácter del adolescente. Adolecer es que te duele, adoleces, te falta, te duele. Entonces, entre más moldeable sea el carácter o más afable, ameno, es más llevar a la adolescencia. Entre más duro es el carácter, así es más dura la adolescencia. Entonces he tenido de todo. Yo te agradezco mucho porque en este espacio vamos a hablar de tu vida personal. Sí. Y yo quiero ser muy, muy clara con la preocupación que tenemos de tocar ciertas heridas, porque hace muy poco tiempo, hace menos de 2 años, tu familia enfrentó una situación muy difícil con el fallecimiento justamente de tu hijo de 16 años. Platícanos ese día, ¿qué sucede en la familia Tena? Mira, yo estaba con mis 2 hijos mayores en Monterrey. Fui a visitarlos y fui a un concierto con amigos. Un concierto al que obviamente no llegué. Estaba comiendo con un amigo en un restaurante de Monterrey. Nos íbamos subiendo a su carro porque me dieron una ventana a casa de mis hijos mayores. Y recibo una llamada del celular de Rolando, que Rolando estaba estrenando carro. Para que veas, el carro lo estrenó el 27 de enero y su accidente fue el 20 de febrero, ni un mes. Y contesto, y pensando que era él, y una señorita me dice, ¿usted es papá de Rolando? Sí. Y le dije, ¿qué pasó? Es que se acaba de tener un accidente en su auto. Y nunca pensé que fue un accidente grave. Mi primera reacción fue, este menso ya chocó. Claro. Y pásamelo. Dijo, no, es que no se lo puedo pasar porque está herido. Entonces me dijo, le pregunté, ¿qué tan herido? Me dijo, muy herido. Entonces me alarmé. Lo primero que hice fue preguntarle si había hablado a paramédicos y todo esto. Dijo que ya había hablado a todo el mundo. Le hablé a mis 2 hermanos más cercanos, me refiero a cercanos de la ubicación, que viven más cerca de donde estaba Rolando, y salieron corriendo a ver qué puedan ayudar. Y la verdad es que fue un accidente muy aparatoso, muy gráfico, su carro fue pérdida total instantánea, destrozado. Tú ves una foto del accidente de su vehículo y dices, pues nadie sobrevivió. Y sí, su novia Abril sobrevivió, ella sufrió un golpe en la cabeza. Iban nada más ellos dos en el vehículo. La cabina quedó destrozada, todo el carro quedó destrozado, nada más que del lado de Rolando es donde se recibió el impacto. Y el lado de Abril, afortunadamente, pues el impacto fue menor, fue más pues un golpe en la cabeza y algo creo que ni puntadas recibió, nada. Afortunadamente ella está bien, está saludable y sigue bien. Damos gracias a Dios por eso. Y la señora que causó el accidente iba a exceso de velocidad, en bajada, se brincó el camellón, perdió el control de su camioneta. El carro de Rolando, el automóvil, era un carrito chiquito, para un adolescente, no era un carrote. Sí. Y la señora se impactó en una camioneta, una pickup Ford doble cabina grandota, una Lobo, ¿no? Entonces imagínate la velocidad más el peso del impacto. Entonces,
y le dio el carro a Rolando y creo que otro carro atrás y fue muy aparatoso. El por qué la señora que causó el accidente perdió el control es un tema que no vamos a abordar, es un tema del pasado, es un tema, te diría yo, que intrascendente. Claro. Estamos en un momento del día, no es medianoche, no es que él viniera de Te estoy fiesta, hablando y venía saliendo de comer con un amigo a las 3 de la 3:30 de la tarde. Monterrey ya tiene la misma hora que aquí, entonces era la misma hora aquí. Rolando iba en su carro a darle un aventón a su novia, no sé si a su casa o iban a comer juntos, no sé qué iban, pero fue a 2 cuadras de la casa de Rolando, ya iba llegando. ¿Cómo toman la noticia sus hermanos? Bueno, tú tomas la noticia lejos de Chihuahua. En Monterrey, estando con mis hijos, llegué a su departamento, mi amigo me dio un aventón después de comer, les hablé y les dije, no me acuerdo si les hablé o les mandé un mensaje porque tenemos un chat todos, y dije, Rolando acaba de sufrir un accidente, sálganse de clases, estoy comprando los boletos para regresarnos. Mi cita con mis amigos al concierto el día siguiente en Monterrey, por eso llegué un día antes para ver a mis hijos. Y nos regresamos, entonces, en lo que mis hijos agarraron sus mochilas y todos se regresaron al departamento a encontrarme, yo he hablado con los médicos, tengo de muchos años una excelente relación con los médicos del Hospital Ángeles, Chihuahua, que es donde pedí que lo llevaran. Y como siempre, excelente atención, excelente comunicación. Y desde el momento que la persona que lo atendió habló conmigo por teléfono, usó un léxico muy de médicos. No te dicen se va a morir, te dicen su situación es incompatible con la vida, que es lo mismo. Que la noticia la recibes igual en la traducción inmediata. Sí, sí, pero fíjate, yo le entendí perfecto desde el momento que hablé con él, pero cualquier otra persona con un poquito de negación o un mucho de esperanza dice es incompatible, pero pues algo se puede hacer, ¿verdad? Y ahí matemáticamente cabe. Si es 90%, pues me pego al 10. ¿Cuánto tiempo dura en atención en el hospital antes de fallecer tu hijo? Mira, agarramos el vuelo tarde de las 9:30 de la noche, regresamos creo que a las 11:30 aterriza aquí en Chihuahua, llegamos directito al hospital. Mi esposa tenía todo el día desde mediodía ahí acompañándolo, afuera obviamente porque está en cirugía. Me pidió un permiso para hacerle una cirugía, pues con el afán de intentar hacer el último intento de ver si se rescataba, aunque sabíamos que su situación era incompatible con la vida. Autoricé la operación, por supuesto, y era todo esperar. Contestando tu pregunta, él entró el 20 de febrero a 3, 4 de la tarde, llegó, vamos a decir 4 de la tarde, con todos los paramédicos lo que tardaron en llevarlo, y él falleció el día siguiente a las 2 de la tarde, 1, 2 de la tarde, o sea, no estuvo 24 horas en el hospital. ¿Te dio tiempo a llegar con él? Me dio tiempo a llegar, por eso pedí que le hicieran la lucha con la operación, y yo quería que sus hermanos llegaran y lo vieran vivo, que alcanzaran a despedirse, una cosa muy dura. Y siempre dentro de ti está así híjole, ¿y si se salva? Claro. Pero soy muy consciente de las cosas y ese si se salva yo sabía que era el 1%, 2%, o sea, la teníamos todos en contra. Toda la familia estaba ahí en la sala de espera, rezando por él, con los mejores deseos. Me agarraban del hombro y me decían, se va a salvar, Dios nos va a hacer el milagro. Y yo sabía que no. Pero aún así le hicimos los estudios, el electroencefalograma para ver si tenía actividad cerebral. Me confirmaron que no tenía actividad cerebral, que estaba latiendo su corazón y estaba respirando por los equipos médicos. Y en ese momento supimos que ya no estaba. Pronto su corazón dejó de latir. Sale el médico a preguntar por su mamá, por la mamá de Rolando y por mí. Pasamos al cuartito donde nos dan la mala noticia o la noticia. Pedimos a los mayores, porque Isabela es menor de edad y no podía estar en el hospital, entonces pedimos a los mayores, a Valeria y a Rodrigo, que pasen con nosotros y les damos nosotros a ellos la noticia. Durísimo, y ahí pasamos a terapia intensiva, pues a despedirnos del cuerpo, ¿verdad? Porque estaba todavía conectado y todavía lo abrazamos, le damos un beso, durísimo.
Y esa fue la experiencia. La verdad es que el contar con un equipo, el equipo es la familia que te está esperando, la familia que te apoya, los amigos, había buenos amigos allá afuera esperando, el equipo del hospital, el equipo de mausoleos, Miriam. Afortunadamente tenía yo comprada la previsión, los servicios funerarios a futuro, y fue cuestión de una llamada para que se encargaran de todo. O sea, en el peor momento de tu vida lo que menos quieres hacerte cargo es de papeleos, trámites, todo eso. Me resolvieron todo, una maravilla. Mis hermanos, temas de los que yo no que no había sido capaz de hacerlo, pero no quería hacerlo. No estabas en temas de condiciones. la acta de defunción, ese tipo de cosas. Mi hermano Gustavo se encargó de absolutamente todo. Increíble, maravilloso. Y ese fue el momento más difícil, el trago. Y sobre todo porque hay muchos tipos de muerte. La muerte puede ser previamente anunciada, un cáncer terminal, y tú ves que tu familiar se va apagando la velita poco a poco, ¿no? Y lo ves de repente gordito, de repente lo ves flaquito, de repente lo ves sin pelo por la quimioterapia y ahí te la vas llevando y ya sabes cuál es el final. Y sufres con tu familiar o con tu ser querido todo el tiempo que dure su agonía y su proceso de muerte. Y de repente cuando la muerte es tan anunciada, soy fuerte decirlo, pero la muerte es una liberación. Sí, en muchos de los casos, sí. Porque ya no tienes a tu familiar, pero sobre todo ya no tienes a tu familiar o tu ser querido sufriendo. Entonces la muerte puede ser una liberación. Y en este caso, cuando estás hablando de un joven saludable, feliz, enamorado, contento. En la mejor edad. Y se te va de manera intempestiva, inesperada, el golpe es durísimo. Hemos platicado en esta mesa que es una forma natural el despedirte de personas mayores, de tus abuelos, en algunas de las situaciones, en etapas de nuestra vida, a lo mejor de nuestros padres, pero un hijo es algo para lo que no nos preparan. Y hay algo que tú nos platicaste antes de iniciar la grabación, que incluso no hay un término para poder despedir a un hijo porque no hay algo que lo pueda describir con una palabra, con una frase. No hay palabras, no hay un término porque se te muere tu esposa y eres viudo, se te mueren tu papá, tu mamá o ambos y eres huérfano, y se te muere un hijo y no hay un nombre, no hay una denominación. Hay un par de autoras han querido como que imponer un nombre a esa situación, tema que no ha prosperado porque no es posible. No es posible. No es posible. Yo quiero que nos platiques un poquito de Rolando. ¿Cómo era Rolando? ¿Cómo era tu relación con él? ¿Cuál era la dinámica padre e hijo? Porque también eso es importante para poder entender cómo te sentías en ese momento. Mira, yo me divorcié cuando Rolando tenía 3 años. 3. Sí, 3. Entonces, toda su vida te puedo decir que estuvo entre la casa de su mamá y mi casa. Y yo procuraba siempre que en mi casa fueran 2 aspectos. Uno, llegaban a mi casa todos los días a hacer tarea, los 3, pero nos estamos enfocando ahorita en Rolando, los 3 mayores. Y después de hacer tarea, cenábamos y había fiesta. Fiesta me refiero a que veíamos una serie, una película, nos reíamos de algo, jugábamos algo. Entonces era la dinámica de todos los días. De hecho, yo cambié mi vida por eso. Yo empecé a llegar a la oficina 6:30 de la mañana, 7. ¿Para qué? Para no ir en las tardes. Entonces llegaba Rolando y sus hermanos a veces de la hora de la comida, pero generalmente después de la comida. Y toda la tarde estaban conmigo y en la noche los llevaba yo a su casa o alguien los llevaba, ¿no? Y era travieso en el sentido de bromista, no nada pesado, muy alegre, siempre muy alegre, muy querido por toda la gente que lo conoció. La verdad es que tiene un carácter muy como el mío y por eso embonábamos muy bien. Una cosa bien difícil de ser papá es poder ser amigo de tus hijos. Hay gente que no quiere ser amigo de sus hijos, dice yo soy papá y punto. Yo me esforcé y fui amigo de Rolando. Me contaba sus cosas personales, me contaba sus intimidades. ¿Era el más chiquito? Era el más chiquito, de mis hijos biológicos, sí. ¿Cómo sacrifica la mamá tanto tiempo en esta convivencia para cedértelos? Su mamá trabaja. Okay. Entonces, y también es abogada.
La diferencia de su mamá y tu servidor es que su mamá tiene un horario fijo. Ok. Entonces ella va de tales horas a tales horas y va a comer a su casa y regresa, trabaja en una notaría, entonces regresa en la noche, en la tarde, de tales horas a tales horas y llega, no sé, 7, 8 de la noche a su casa. Entonces no sacrificaba realmente porque eran tiempos donde ella estaba Estaba trabajando ocupada. y en cambio tu servidor, el dueño de su negocio, pues el horario era mío. Entonces acomodaba todo en la mañana o a mediodía para las 5 de la tarde estar en la casa y atender a los hijos. Muchos años, estoy hablando de pues 13 años haciéndolo igual. Cuando tu hijo fallece, nos acabas de platicar, estaba estrenando un vehículo. Nuevecito, fuimos a la agencia y tenía 20 días con él. Y pudiera, en el proceso del duelo de esta pérdida tan importante, en tu corazón o en algún momento aparecer algún sentimiento de culpa, de decir, híjole, es que si no No, hubiera tenido el carro, si no... no, mira, qué buena pregunta. Si yo le hubiera dado las llaves de ese auto a un hijo irresponsable, que él hubiera causado el accidente, que él venía en exceso de velocidad, que él hubiera perdido el control, que hubiera chocado por venir abrazando a la novia, una cosa así irresponsable. Posiblemente porque es tarea de los papás darse cuenta cuando los hijos están listos o no para algo, como manejar. Sí. Manejar es como tener un arma de fuego, ¿eh? Puedes matar a alguien en cualquier momento si no lo sabes usar. Y ya tenía edad legal para poder usar un Sí, vehículo. sí. A ningún hijo lo he dejado manejar sin tener licencia. Licencia menor. Licencia menor. Entonces, no, remordimiento en ese sentido de ninguna manera. Rolando venía en su carril, en la velocidad correcta, con las manos en el volante, con el cinturón de seguridad puesto. No. Porque la vida es así, no fue una cuestión de falta de responsabilidad de su parte. Se podía haber resbalado de una azotea y haber caído y matado, se puede haber muerto de otra manera, ¿no? Entonces no fue una muerte relacionada con que él tuviera auto. ¿Cómo sobrellevas algo tan difícil? ¿Necesitaste ayuda? ¿Buscaste Sí, algún acercamiento? definitivamente. ¿Qué hizo Rodrigo Tena cuando se dio cuenta que estaba viviendo algo de lo más doloroso que iba a recordar? Mira, coincidentalmente, cosas de Dios o de la vida, como la quieras ver, el día que murió Rolando, 3 horas antes o 2 horas y media antes de que muriera, me llegó un correo del IPADE invitándome. Yo soy exalumno del IPADE, creo que es de las mejores escuelas de negocios que hay, y me llegó un correo de un curso presencial en Ciudad de México de 10 semanas relacionado con las pérdidas en la familia. Justo antes de que él muriera. O sea, porque lo primero que puedes pensar es que alguien se enteró del IPADE que perdí a mi hijo y mandó el correo por si quería participar. No, todavía no había muerto cuando me llegó el correo. Ajá. Esto me di cuenta porque pues, cuando falleció no había checado correos y cuando empecé a depurar me di cuenta de ese. Un curso que se llamaba Felicidad y Sufrimiento, 2 caras de la misma moneda, que todavía se imparte y es el primer curso del IPADE diseñado para empresarios o ejecutivos de empresas que han perdido gente cercana y se diseñó por primera vez, porque el IPADE normalmente o nunca había dado cursos de temas emocionales, se diseñó a raíz del COVID. Mucha gente asociada al IPADE, exalumnos, perdieron papá, mamá, hijos, hermanos, todo, y dijeron, bueno, vamos a dar un curso de temas emocionales para reconfortar a los nuestros, a nuestros exalumnos, los invitamos, y se llenó. La verdad es que fue un éxito haber contratado 2 tanatólogas muy buenas para este curso y estuve ahí las 10 semanas en Ciudad de México, en el Clavería, en el IPADE, y fueron herramientas, esas fueron mis primeras herramientas, que no fueron inmediatamente porque aunque me llegó el correo, te digo, el día de la muerte, falleció Rolando en febrero y el curso empezó en mayo. La mamá de Rolando atendió el curso también, ella lo atendió por Zoom y yo hice el esfuerzo de ir presencialmente. Cuando la gente habla de las pérdidas y cuando te hablan sobre el apoyo de un acompañamiento o de bases tanatológicas, uno las ve como una herramienta pues que no necesitas si no estás viviendo en ese momento la pérdida. Había gente ahí viviendo circunstancias muy difíciles seguramente. El estar presencial, había más empatía, había más cercanía. ¿Cómo sentías tú el beneficio de estar allá? Los que fuimos presenciales convivíamos en el aula, Ajá.
antes de llegar a clase, o sea, hay un cafecito ahí antes, en los recesos, que eran 2 o 3 recesos porque eran cursos de todo el día, y creabas mucha empatía. La verdad es que, así como una carta, el papel es muy frío, el Zoom también tiene cierta frialdad, no te das cuenta de todo lo que pasa. Es una herramienta súper útil y en temas de lejanía, en temas de distancia es muy útil, pero sí, mucha calidez. Conoces, te enteras de que tu sufrimiento no es mayor ni menor al de los demás. No es más importante que el de los demás, que no eres el único, que no estás solo y que los síntomas son los mismos para todo el mundo. Pero también te enteras que la salida es diferente para todo el mundo. La salida tiene que ver con tus herramientas, con qué tanto te atiendas, con tu círculo de amigos, tu familia, empezando por la familia, lo que te dediques de tiempo de leer, de aprender. Eso es súper importante. No estamos solos nunca en el dolor, pero las herramientas tú las eliges y la manera en la que sales adelante tú la eliges. Una cosa que te comentaba es que no existen los sentimientos equivocados. Lo que sí existe es una reacción equivocada a los sentimientos que estás teniendo. Cotidianamente, ¿eh? Sí. Un ejemplo muy sencillo es que el que va manejando delante de ti va manejando muy mal o muy lento y todo. Y es normal que te molestes. Traes prisa, el sentimiento no es malo. Lo que es malo es sacar la mano por la ventana y hacerle una seña o gritarle, decirle muévete animal. Ese tipo de cosas es lo que es la reacción que tengas a tus sentimientos. Y eso aplica a todo lo que hagas en la vida. Si tú tuviste la oportunidad de recibir bases académicas para iniciar un proceso, porque realmente estabas apenas iniciando, ¿eso también retribuyó para que tú hicieras un ejercicio hacia el interior de tu familia? Mira, sí, no solamente con este curso que era pues 90% tanatología, el del IPADE, me asistí con una muy buena psicóloga. En México apenas se está empezando a entender que la salud mental es un tema muy importante. Antes de decir, y voy al psicólogo, al psiquiatra, estás loco, ¿verdad? Y no tiene absolutamente nada que ver con eso. Y es un tema de salud. La salud mental es un tema de salud muy importante. Entonces, cuando yo entiendo lo bien que me está sirviendo ir a terapias, invito, no puedo obligar a mis hijos a que vayan. Entonces Valeria, la mayor, fue casi inmediatamente después de mí con la persona que ella consideró que era la correcta. Rodrigo, por su carácter, tardó mucho, pero al final fue. Y se está ayudando. Y mi hijo Rodrigo, el que es hoy, el que era hace 8 o 12 meses, es una persona completamente diferente. Ya está regresando a ser la persona que era. Esto nos pegó mucho a toda la familia. Entonces, las herramientas las he compartido con todos a nivel de consejo, solicitud y hasta ofrecimiento, pero no de imposición. Nunca tienes que ir. ¿Por qué? Son adultos. El momento que cada hijo se convierte en adulto, lo empiezo a tratar como adulto, porque es el respeto que merece. Y hago el esfuerzo y platico mucho con ellos y todo, pero no obligo. Cambió tu manera de, bueno, ya nos platicaste de que siempre fuiste muy cercano, pero te volviste un poquito más sobreprotector, No. Porque de alguna manera cuando quiero imaginar, como mamá, uno de tus hijos vive una situación difícil, quisieras que nadie más la viviera. Entonces, cuando ves que tus hijos están sufriendo por la pérdida de su hermano, hay diferentes reacciones. En tu caso, empezaste este procedimiento que todavía no ha concluido. Estamos hablando de que hace apenas van a ser 2 años del fallecimiento de tu hijo, pero hacia el interior de tu familia, su mamá, incluso tu mamá, nos comentabas que no han sido tan abiertas a este acompañamiento o no ha impactado todavía. Mira, en su no reacción. Es que no hayan sido tan abiertas a este acompañamiento, es que cada quien agarra las herramientas que tiene al alcance. Sí. Mi mamá es una persona muy católica y ella su tema lo ha resuelto yendo a misa, con rosarios, rezando, pidiendo con él. Y ahí la lleva, no va mal. La mamá de Rolando igual, una persona muy religiosa, y eso es muy bueno.
porque la fe es una de las herramientas más importantes a las que te tienes que apegar. La fe o la espiritualidad, dependiendo del nivel que tengas. Y ahí van, yo veo que ahí van, pero la velocidad o la metodología por la cual transcurres el duelo tiene mucho que ver con un filtro, y ese filtro se llama tu carácter. Entonces, la misma pérdida del mismo hijo entre papá y mamá tienen carácter diferentes y lo enfrentan de manera diferente, tienen hasta herramientas diferentes. Entonces, es un caminar que te corresponde solo a ti. Y sí, puedes ayudar a los demás, por supuesto, hay una obligación de hacerlo, pero te corresponde solo a ti. Nadie puede subir la montaña por ti. Te pueden dar tips y te pueden decir qué tenis usar, pero la montaña la vas a subir tú. ¿Se convirtió en un grupo de apoyo esa generación del diplomado del IPADE? Mira, sí, un grupo de apoyo al que no pertenezco. Yo agarré otras herramientas por otro lado, pero sé que sigue el chat y que de alguna manera los de Ciudad de México, los cercanos, se siguen juntando. Se dan terapia de acompañamiento y terapia de seguir platicando, recomendándose libros, ese tipo de cosas. Sé que sí, yo no formo parte de ese grupo. Cuando alguien vive una experiencia de pérdida y toma cursos, a veces siente que nace una vocación para apoyar o acompañar a otras personas que viven un duelo. En tu caso, ¿cómo ha sido esta experiencia? Mira, yo creo que yo voy a estar listo para acompañar a otras personas cuando mi duelo termine. El duelo empieza con la pérdida y termina con la aceptación total de la realidad y termina con un proceso donde naturalizas lo que pasó, porque es natural, todos vamos a morir. Nada más que en el caso que decías tú, donde se te adelanta un hijo, batallas un poquito más. A mí me tocó despedirme de mi papá hace muchos años, cuando tenía él 64 años de edad. Y tú lo ves y lo justificas, dice, bueno, ya tenía 64, que es muy joven para morir, en mi punto de vista. Claro. Pero mi papá se fumó la vida. Se murió de enfisema pulmonar por fumar 40 años de su vida, fumaba un cigarro tras otro. Entonces el cuerpo le cobró la factura y falleció. Entonces, cuando lo racionalizas, dices tú, bueno, se murió de fumador, él se generó su problema, se murió joven. Y dices, y es mi papá. Lo natural es que los hijos enterremos a los padres, no al revés. Entonces, cuando es una muerte de imprevisto, así como te comenté la de Rolando, cuando es un hijo, entonces te voltean todo el esquema mental de lo que tú crees que estás preparado que va a suceder. El nicho que compré yo aquí en Mausoleos hace como 20 años, pues no estaba preparado para que fuera para alguno de mis hijos, ¿sí me explico? Sí. Dices tú, nadie. Una abuela, o mi mamá, o alguien. Y no mi mamá porque estuviera mal, mi mamá afortunadamente tiene mucha salud, mi mamá porque naturalmente piensas que lo va a ocupar antes que tú mismo. Sí. Entonces el que lo ocupe un hijo, pues durísimo, durísimo. Hay un tema muy difícil de evaluar, el perdón. De alguna manera te arrebataron la vida de tu hijo de una manera repentina en un terrible accidente, pero tú sabías que había sido provocado por alguien. Y en algún momento de este proceso llegaste a pensar en la posibilidad de entrevistarte con la persona, de darle... Lo hice, no había pasado no había pasado una semana. El accidente fue un martes y el lunes siguiente, todavía no era una semana, le mandé llamar a la señora por medio de su abogado, que nos juntáramos en mi oficina, y llegó, pues pobrecita, llorando, con mucho dolor por lo que había causado, llorando y temblando, con un rosario en las manos, pidiéndome perdón. Fue una escena durísima también. No porque le tuviera en algún momento algún tipo de rencor a esa persona. Nunca, nunca. Porque los accidentes pasan y el que iba manejando puede haber sido yo, o mi esposa, o cualquier persona, se le puede ir el volante. No importa, sin juzgar. Le dije, señora, yo no importa si se quedó dormida, iba bajo los influjos de alcohol o de drogas, o le dio un ataque de epilepsia. No importa. El resultado es el mismo.
Y ese resultado lo podemos causar tú o yo, Miriam, en cualquier momento que nos descuidemos, que contestemos un mensaje en el celular cuando vamos manejando. Entonces se requiere mucha empatía para perdonar. La empatía es ponerse en los zapatos de la otra persona. Ese es el concepto de empatía. Pero ponerse realmente, no imaginarse, es ¿qué haría yo? Y estaba, antes de invitar a la señora a platicar a mi oficina, estaba yo en mi casa pensando. Y lo primero que pensé con esa empatía es cómo quisiera yo ser tratado si yo le hubiera quitado la vida a alguien, ¿verdad? Y una de las cosas que dije, híjole, con mi nivel de responsabilidad, mi vida sería bien difícil quitarle la vida a alguien. Y entonces dije, tengo que hacer algo por esta señora. Y le hablé, platicamos. Lo primero que hice es tratar de calmarla, tranquilizarla. La señora no la invité para reclamarle nada. La invité para decirle que yo entiendo que esto es un accidente y que las cosas suceden y quiero que sepa que yo la perdono. Era muy temprano. Hay gente que no te voy a decir quién, pero se molestaron en la familia algunas personas porque la perdoné. Pero el perdón es algo necesario en la vida, es algo que yo necesitaba y es algo que ella necesitaba. Y una de mis palabras fue, si del 100% de la culpa que trae, con este perdón le eligieron el 40% o el 30% de culpa, ya vamos de gane, ya ganamos todos. ¿Fue liberador para ti? Totalmente. El perdón viene de la generosidad, hay que intentar siempre ser generosos y la generosidad siempre es liberadora. La generosidad siempre es compartir cosas buenas con los demás. Pero este perdón no fue generalizado, es una decisión totalmente personal. Ah, bueno, es que mi perdón es mío, Eso. el tuyo es tuyo. Yo le dije, yo la perdono. Yo no le dije en nombre de mi ex esposa y de mis hijos. No le dije eso porque no me corresponde. Le dije, quiero que sepa que yo la perdono, de corazón. ¿Y tus hijos? Valeria lo tomó al principio de manera muy neutral, como que no lo hubiera hecho a ella, pero siempre ha respetado mis decisiones. Rodrigo como que no le pareció, como que hubo un tiempo que tuvo mucho rencor con esa señora, pero lo entendió con el tiempo. ¿Qué tan espiritual eres? Muy espiritual, muy espiritual. No soy tan religioso como mi mamá quisiera que fuera, porque la religión incluye dogmas, de ir a misa y no faltar los domingos, ese tipo de cosas. No, pero soy muy espiritual. Creo que en la Biblia viene mucha verdad de lo que debemos hacer, si no es que toda la verdad. Los 10 mandamientos y las reglas de la iglesia son reglas para mí también. Soy abogado, entonces muchos de los pecados son delitos y lo entiendo con una doble enseñanza moral, ¿no? La religiosa y la legal. Trato de vivir mi vida sin meterme en problemas, trato de vivir mi vida con un ejemplo de generosidad. Trato de ser ejemplo de generosidad. Creo que a todo mundo nos falta mucho. No soy el don generoso que quisiera ser, pero aspiro a serlo. Y creo que en el dar se da mucha de lo bueno que puede hacer por los demás en la vida. Entonces yo me dedico mucho a dar. ¿Tu propósito de vida se modificó con la muerte de tu hijo? El propósito de vida no, mis actividades sí. Te platiqué hace un momento que yo empecé a llegar muy temprano a la oficina para tener la tarde libre para ellos. Eso se acabó. Los dos grandes, que ya están grandes, ya te dije las edades, están en Monterrey. La chiquita Isabela estudia en Nuevo México. Y el único que nos visitaba en la tarde era Rolando. Y Rolando ya no está. Entonces modifiqué mis horarios, modifiqué mis actividades. Yo creo que un año y cacho que estoy en el semi-retiro. Te decía que la gente cuando escucha retiro piensa en jugar golf o en estar viendo series en la casa, no hacer nada. No. Se me retiro de mi actividad profesional de abogado corporativo, en la que tengo ya 25 años, o un poquito más, porque empecé trabajando estudiante. Entonces modifico ese porcentaje de actividad
Y yo creo que me dedico 50% a mis actividades de siempre de derecho y 50% a ayudar a la sociedad mediante diferentes actividades que he estado haciendo, la sociedad civil organizada, ¿no? Fui consejero 6 años de FECHAC. Es una oportunidad de ayudar muy, muy padre. Ahorita tengo el puesto de presidente estatal de FICOSEC, que ayudamos en temas de seguridad y competitividad. No me voy a adornar, el tema de FICOSEC es un tema generado por el empresariado chihuahuense. Yo nada más tengo el privilegio y la responsabilidad de tener la presidencia, que es la representación temporal. En 2026 acabo. No hay un plazo, no hay una manera de decir mi duelo inicia, mi duelo termina, no hay un calendario. ¿Dónde estás ahorita parado en este proceso? Mira, sí hay un calendario para decir dónde inicia mi duelo, Bueno, porque inicia con la pérdida. es cierto. No hay un calendario preciso para decir dónde termina mi duelo. Este tipo de duelos tan sorpresivos y tan duros y tan íntimos como el de un hijo, dicen los que saben, yo no soy tanatólogo, que es entre 3 y 5 años, más cercano a los 3, dependiendo de tu nivel de conciencia, de lo que trabajes en ti mismo, de de todo lo que ya te he platicado, de las herramientas que tengas, familia y amigos, y todo lo que trabajes en ti. A mí me tocó en esa experiencia del curso del IPADE que hubo gente que tenía 25 años y no cerraba su duelo. Seguía como el día siguiente a la pérdida. Una señora dijo, una señora de mi edad, cincuentona, joven, dijo, a los 19 años perdí el novio con el que me iba a casar y no lo he superado y todavía le lloro. Estaba sumamente enamorada de él y le pregunté, ¿y nunca te casaste? Y me dice, sí, tengo un esposo hace 25 años y tengo 2 hijos. Y le pregunté, ¿y qué dicen de tu dolor, de tu duelo? Su respuesta fue, no saben. Es algo que Imagínate. encerramos en la privacidad de nuestro corazón, a veces de nuestra mente. Si te dejas, Si te dejas. porque hay que externarlo, hay que llorar, hay que sufrir, hay que vivirlo. ¿Te das el tiempo para llorarlo? Sí, sí. Y gradualmente, digo, cuando esto estaba muy fresco, recién pasado, pues era diario, ¿no? Sí. Pasó de diario cada semana y después de cada 15 días. Y digo, no hay un horario para hacer eso, pero el llanto está diseñado para ser un mecanismo liberador de presión y de emoción. De repente me siento muy mal y una lloradita y a seguirle, ¿verdad? Híjole, es que cuando hablamos nosotros de este proceso del duelo es porque normalmente lo viviste y la gente se acercaba contigo y hacía cosas que hay gente que dice, es que a mí no me gustaba que me fueran a buscar para darme el pésame. Y hay otras personas que decían, yo necesitaba a la gente cerca porque mi hogar se convirtió en un espacio de soledad. Claro. ¿Cómo lo enfrentaste tú? Mira, depende mucho del nivel de acompañamiento. Hay gente que con la mejor intención de ayudarte es muy torpe en el acercamiento hacia ti. Torpe porque no saben, porque no conocen las herramientas. Sí. Entonces hay gente que te dice, te acompaño en tu dolor. No, pero tú no me acompañas en ningún dolor. El dolor es mío, ¿verdad? Tú no puedes saber. Estoy contigo. Y hay otros más torpes, sin tener una menor intención de hacerte daño, te dicen, no quisiera estar en tus zapatos. Eso no se vale. Y la gente no lo sabe. Falta mucha educación al respecto. ¿Qué pasa? Yo tengo un grupo muy cercano de amigos. Amigos del alma, esos hermanos que tú adoptas, que pueden ser 6. Y cada uno en su manera de ser, en su carácter. Otra vez el carácter es el filtro para muchas cosas. Se ha acercado a mí. Hay un grupito de amigos que los veo aproximadamente una vez al mes y nos juntamos generalmente en mi casa y las risas y las anécdotas y las burlas y como somos los amigos, ¿no? Y esos son ejercicios padrísimos para el alma y para la emoción y para todo. Y fíjate que ese grupito de amigos, por falta de conocimiento,
Ni uno me ha hablado para decirme cómo estás. Pues gente que me quiere, gente cercana, pero no están obligados a saber cosas, cómo manejar cosas que no les han pasado. Es cierto. ¿Sí? Eso es muy importante. Bien importante. Hay que entenderlo, hay que entenderlo. El manejo del tiempo es importantísimo. ¿Por qué el manejo del tiempo? El tiempo se nos está acabando todos los días. Tú y yo nos vamos a morir y no sabemos cuándo. Es como gastar de una chequera sin saber qué saldo Exacto. tienes. O sea, puedes girar el cheque, que es el día de hoy o el día de mañana, y si lo cobras, qué padre, pero no sabes cuántos cheques o cuánto saldo te queda. Entonces, el tiempo, como seres humanos mortales, que estamos de paso en este mundo, el tiempo es lo más valioso que existe para mí. El recurso más valioso, obviamente no estoy hablando de la familia, sino el recurso más valioso. Todos los días nos queda un día menos y no sabemos ese saldo de la chequera de cuántos días nos van a quedar. Eso sí ha cambiado en mí de algunos años para acá. Tengo amigos que estimo mucho y que no frecuento y que no voy a frecuentar porque son pérdida de tiempo. Son afectos del pasado Ujú. que no dejan nada en el presente. Y los que sí me dejan mucho, claro que los frecuento y claro que estoy ahí presente. El tiempo con mis hijos es valiosísimo. Cada vez que puedo voy a Monterrey y me estoy un ratito con ellos. Cada vez que puedo les pago el boleto de avión para que se vengan aquí un fin de semana largo. El tiempo, eso es lo más importante. Cuando ves que alguien está pasando por algo similar a lo tuyo, te acercas, tienes esa capacidad de transmitir lo aprendido. Mira, ahorita no porque mi duelo no ha terminado Ujú, y lo reconozco con toda claridad. ujú. Lo que sí hago es darles herramientas que a mí me han funcionado. Les mando un libro. He leído muchos libros y la verdad es que no todos son muy útiles, pero los que sí son, uno o dos, se los regalo. Les mando algún link, un vínculo de internet de algún artículo importante. Esa es mi manera de acompañar ahorita. Sería muy ostentoso decir que soy el experto en duelos porque estoy transcurriendo uno. No. Cuando cierre mi duelo, cuando termine y haya pasado y vivido todo lo que me toca, a lo mejor ahí puedo platicar con una persona o con un grupo de personas al respecto. Ahorita no, sería muy irresponsable de mi parte. Es que retomamos parte de lo platicado, ¿no? Sí, Cada persona en lo individual decide cómo vivir su duelo. así es. Y todo lo que recibimos como herramientas a veces nos fortalece, a veces no puedo decir que nos retroceda en el proceso de sanación, pero sí nos hace volver a vivir esos momentos dolorosos. ¿Eso es bueno en un proceso de duelo? Mira, nada te retrocede, pero el riesgo enorme es que te estanques, que no avances. El duelo es un camino que tienes que recorrer. Y yo digo que las cosas difíciles en la vida, como el duelo, son como subir una montaña. No una montaña en senderismo con un caminito previamente establecido para darle las vueltas y subir. No. Una montaña como alpinismo. Te tienes que agarrar de rocas buenas para poder subir y poner el pie en rocas firmes para poder subir. Y en el primer descuido te vas para abajo otra vez. Entonces puedes tardar meses en subir X número de metros y Más. minutos en caer. Y tu familia es el arnés. Y tu familia y las herramientas y tus amigos, lo que lees, lo que aprendes, tus amigos, tu familia, son todas las herramientas que te agarran para subir esa montaña. Y hay 2, 3 personas maravillosas en tu vida, como mi esposa, que no solo es el arnés, sino que te empuja y te dice, aquí estoy atrasito, ¿verdad? Sí, porque a veces nos quedamos también como suspendidos, ¿no? Sí. Decimos, aquí si me caigo alcanzo piso, pero ya no quiero caminar más para arriba. Hay gente que se queda congelada o al principio de la montaña o a la mitad de la montaña y ya no sube. Y sus pasos son laterales, pero no suben. Hay que tener mucho cuidado con eso. Hay dos conceptos muy importantes. Uno es tristeza, dolor, y otro es nostalgia. En este momento, cuando tú empiezas a recordar a tu hijo, cuando te encuentras sus cartas, cuando ves sus fotografías, ¿es más la nostalgia que llega a tu corazón? Qué buena pregunta. Yo creo que al principio es dolor y ese dolor se va transformando en nostalgia y la nostalgia, Miriam, con tiempo se va transformando en una herramienta. Una de las cosas que me dijo un amigo muy querido que perdió a su hija
hace pues, como 20 años, 19, 20 años. Él es mayor que yo. Cuando recién pasó, me mandó un mensaje y me dijo una cosa que no se me olvida, no es algo que vayas a superar, es algo con lo que tienes que aprender a vivir. Y es valiosísimo porque si tú quieres superar la muerte de un hijo, pues no vas a poder, entiéndelo desde ahorita. No. Tienes que aprender cómo vivir mejor con eso. Y la nostalgia es una herramienta. La nostalgia está presente todos los días. A Rolando le decíamos Rolis. Mira, este pollo con mole es el que le gustaba a Rolis. Este lugar, este hotel es donde le gustaba quedarse a Rolis. Y todos los días lo digo y lo repito porque son herramientas muy válidas de tenerlo presente y ayudar a caminar y a subir esa montaña. Una tanatóloga, un especialista en acompañante del duelo nos hablaba acerca de la silla vacía. Sí. El hacer la reflexión como si él todavía estuviera presente de manera física o espiritual y hacer referencia. ¿Es algo de lo que tú acabas de compartir? Sí, no, fíjate que yo pienso totalmente al revés. Repito, no porque esa tanatóloga esté mal en su apreciación, sino porque mis herramientas son diferentes. Tú tienes que llenar tu vida de decisiones. Éramos 6 y ahora somos 5. Entonces, cuando nos sentamos a cenar los 5, yo tengo que tomar una de 2 decisiones. Una es decir, somos 5. Éramos 6, pero ya somos 5. Y los 5 quiere decir que estamos completos. Y la otra decisión es, somos 6 y uno siempre va a faltar. Y la decisión que tomes de que somos 5 o somos 6 con una silla vacía, te cambia la vida, ¿eh? Sí. Te cambia el día a día. Y yo soy de la idea de, éramos 6 y hoy somos 5. Y si estamos los 5 sentados, estamos todos. Sin duda alguna, la pérdida de tu hijo ha sido la más grande y la más profunda, pero ¿ha habido otras pérdidas? Muchas pérdidas, todas las pérdidas. Hay pérdidas, Miriam, que se sufren de manera diaria. Obviamente no voy a volver a tener otra pérdida igual de importante, salvo que se me muera otro hijo o hija, ¿verdad? No, ni pensarlo. Dios no lo quiera, pero de ese nivel no va a tener otra pérdida. Hay pérdidas todos los días. Todos los días. Una parte bien importante que debemos entender los seres humanos es asimilar las pérdidas. Pierdes una oportunidad de trabajo, pierdes un amigo o amiga, me refiero, pierdes la relación, no se tiene que morir. Sí. Hay maneras de llevar esas pérdidas, unas son chiquitas y intrascendentes, como la pérdida de tiempo, y otras son grandes, como la pérdida de una persona que fue muy significativa en tu vida, que no la vuelves a ver. He perdido, como todo el mundo, he perdido amistades. Te comentaba que hay pérdidas que son pérdidas emocionales, no son pérdidas en la vida real. Tú quieres aplicar para un trabajo, sientes que eres el candidato ideal para el puesto, sientes que te va muy bien en la entrevista y tú dices, me van a llamar, y efectivamente te llaman, pero para decirte que no te contrataron. Esa es una pérdida. Es una gran pérdida. Claro. Incluso hay gente que dice que una mudanza puede ser una pérdida también porque te estás desprendiendo de un espacio donde, en tu caso, el cambiarte de casa, o hay gente que dice, yo no podría cambiarme de casa nunca porque aquí creció mi hijo, porque aquí jugaba, porque aquí tengo su silueta marcada en mi corazón. Muy importante eso que dices porque la pérdida es del tamaño de tu apego. Vamos a suponer que tu vida es un rompecabezas con piezas de diferente tamaño. Si tú tienes un apego muy grande, como a un hijo o como a tu mamá, y te falta en ese rompecabezas esa pieza tan grande, pues el hueco es muy importante en tu vida. Leí un libro, uno de los más importantes que he leído, dice el autor que él se quería cambiar, era un psicólogo, se quería cambiar de su oficina a la nueva, y la nueva está más bonita, más moderna, más funcional, mejor ubicada, y no se atrevía ni a descolgar los cuadros por ese apego, Por el apego. por esa pérdida, y lo he dado como un ejemplo de pérdida. Entonces tuvo que llegar su hermano a descolgar los cuadros y meterlos en caja y decirle, vámonos. Entonces por eso te ayuda la familia, es muy importante el acompañamiento. ¿Qué pasa con las pertenencias de tu hijo cuando él muere? Mira,
hay diferente nivel de intimidad en cada pertenencia que tú tengas. Lo mismo su ropa, que su ropa pues no la quieres para nada, no te sirve para nada tenerla guardada, a alguien le sirve más esa ropa. Calzábamos igual de pie, entonces de hecho tenía algunos tenis que yo le había regalado, las cosas. Agarré 2, 3 zapatos y 2, 3 tenis. Su mamá, por cuestiones sentimentales muy entendibles y muy humanas, tardó mucho en entrar a su cuarto. Entonces su cuarto estuvo mucho tiempo ahí en la misma situación, pero ya venció eso y ya ha empezado a regalar cosas. Era fan de armar Legos. Ujú. Entonces me quedé con uno de los Legos, sus hermanos se quedaron con otros. Pues te digo que dependiendo de la intimidad de la cosa, por ejemplo, él traía una cadenita con 2 charms, no sé cómo se diga charms en español. Aquí la Sí, traigo conmigo. Y la los traigo todos, colgantes, sí, dos dijes o no sé cómo se llaman. La traigo conmigo todos los días de mi vida. el apego, la cercanía. Así es. Yo quiero agradecerte mucho, de verdad, que nos compartas la intimidad, porque este espacio que pudiera considerarse público y que tratamos de que se viva en la intimidad puede llegar a personas que viven cosas tan dolorosas o parcialmente similares a lo que tú viviste. ¿Con qué podemos cerrar? ¿Qué le puedes decir a la gente que vive algo tan difícil? ¿Cómo dejarse acompañar? ¿Qué herramientas deben ellos de buscar para tratar de seguir un proceso liberador y sanar? Yo creo que lo que les puedo decir es que la pérdida de un ser querido, sin importar quién sea, no es el final. La pérdida de su vida no debe ser la pérdida de tu vida. Que hay una salida, que hay una solución, que te corresponde 99% a ti, porque te repito que la familia, tus valores, tu familia, tus herramientas, tus amigos son un factor primordial, pero no después decir que son 50-50, es 99% a ti y el 1% son los apoyos en los que tú elijas recargarte. Que no dejen de caminar, que no dejen de hacer por ellos mismos, que lean, que se eduquen, que el psicólogo y el psiquiatra no es para locos, que la salud emocional es muy importante, que dejar de vivir tu vida es una enorme irresponsabilidad para ti y para la gente que todavía tienes en tu vida, el resto de tus hijos, tus papás, tu cónyuge. Hay que vivir una vida responsable. Es lo que tengo que decirles. Y como te dije al principio de este podcast, si nos escuchan 10,000 personas y a una le sirve, ya ganamos. Híjole, gracias de corazón. Guardianes de Recuerdos rinde un homenaje a la vida de tu joven hijo, Gracias. de Rolando, y agradecemos de corazón también que te hayas abierto de tal manera, porque sabemos que eres conocido en el ámbito corporativo. Ahí no necesitamos que la gente reciba pues más de los logros, porque lo que queríamos mostrar es al ser humano y qué tan vulnerables somos y qué tanto nos llena la espiritualidad y la familia en los momentos de pérdida. Con mucho gusto. Muchas gracias. Gracias a ti. Para mí es increíble la fuerza de Rodrigo y cómo atravesó algo tan fuerte como perder un hijo. Sin duda, tu red de apoyo es la clave para enfrentarlo. Ya sabes que nos encantaría saber qué te deja esta conversación tan profunda y personal. Déjanos saber en los comentarios qué te pareció esta entrevista. Y te voy a pedir que si crees que a alguien le pueda servir este episodio, compártelo por WhatsApp y por favor síguenos en nuestras redes sociales como @mausoleos Luz Eterna y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en el próximo episodio.